Buena hora con el periodista Mario Villegas. Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 19 de noviembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Esta mañana me enteré, hace un ratico más bien, hace un par de horas apenas, que hoy se está celebrando a nivel planetario el Día Internacional del Hombre. He recibido la primera felicitación, el primer regalo. En cambio, cuando se trata de la mujer, caramba, llueven los piropos, llueven los obsequios, llueven las felicitaciones, los abrazos. Bueno, estamos hablando de una sociedad en la que, a pesar de que se dice que es una sociedad muy machista, bueno, se privilegia más bien la celebración de la mujer, por supuesto, por todo lo que la mujer supone, por todo lo que la mujer significa. Pero bueno, la mujer y el hombre, o las mujeres y los hombres, deberíamos estar más o menos en una situación de igualdad. Es la gran aspiración de todas las sociedades. Bueno, pero esto lo comento como un dato curioso, porque ciertamente que dudo que la inmensa mayoría de los hombres, por lo menos de los venezolanos, se hayan enterado de que hoy es el Día del Hombre. Amigos, en los próximos días va a tener lugar una importante elección universitaria. Estamos hablando de la elección de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, una importante organización gremial, especialmente, por supuesto, porque es la que agrupa, la que representa a los profesores de la primera casa de estudios del país. 3 personas se han postulado para ese cargo de presidente. Estamos hablando de la profesora Flor María Carneiro, a quien ya tuvimos en nuestro programa hace poco más de una semana, 2 semanas tal vez. El profesor Absalón Méndez Segarra, especialista en seguridad social, con quien estuvimos conversando ayer, y el actual presidente de la APUCB, el profesor José Gregorio Afonso. No es Alfonso, Afonso, sin la L. Ya le vamos a preguntar de dónde proviene ese apellido, si fue que se comieron la L. Pero en todo caso, el día de hoy vamos a estar hablando precisamente con quien está al frente de esa importante institución gremial para conocer el balance de lo que ha sido su gestión y también qué es lo que se propone para un nuevo periodo. Bienvenido, José Gregorio Alfonso. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Mario, y bueno, saludos a quienes nos escuchan a esta hora. Que te escuchan, por cierto, a través no solamente de la señal abierta de Radio Rumbo, sino también a través de todas las plataformas, tanto mi Instagram como las plataformas digitales de la estación. Me gustaría arrancar ese detalle curioso de tu apellido, José Gregorio. ¿Ese apellido viene de dónde? ¿Es un apellido español? ¿Y será que hubo alguna confusión en algún momento y le quitaron la L? Aunque Alfonso es nombre, es también un apellido, con Z. Sí, no, bueno, el nombre, el apellido es de origen portugués. Portugués. Aunque mi ascendencia es canaria, pero bueno, es de origen portugués. Como suele ocurrir en muchas ocasiones, bueno, los movimientos migratorios generó eso. Puedes conseguir apellidos vascos en el Zulia, pero bueno, el origen exactamente es portugués. Hace algunos días la profesora Aura Marina Boadas me mandó todo un trabajo sobre el origen de algunos apellidos, entre ellos estaba el mío. Y es que es Afonso, es sin L y con S, Afonso. Sí, y es común en las Islas Canarias y en Portugal este apellido. No es muy común, no es muy común. Lo que sí suele ser allí común es que
en muchas familias tienen por apellido lo que usualmente para nosotros son nombres. Por Sí. ejemplo, mi abuela se llamaba Antonia, pero sus dos apellidos eran Luis Guillermo, entonces era doña Antonia Luis Guillermo. Bueno, pero eso son particularidades de cada contexto. Cultura, Sí, de las culturas. y Así el es. encuentro y la migración y los movimientos poblacionales. Así es. Nuestro invitado es licenciado en Trabajo Social. Me gustaría saber cuál es el balance que pudiera presentarse a la sociedad venezolana, porque se trata de una entidad pública de importancia. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de esta gestión que estás concluyendo y a la que aspiras reelegirte? ¿Cuál es el balance de tu sello? Bueno, nosotros lo hemos presentado en varios consejos de facultad y anunciamos de la siguiente manera. Nos hemos centrado en administrar bien lo que tenemos y en luchar por lo que nos corresponde. En el caso de la UCB, el presidente de la APUCB es el mismo presidente del IPP, que es la institución previsional. En consecuencia, tiene que desarrollar competencias de orden gerencial para que el instituto pueda generar el funcionamiento más favorable para los profesores, pero al mismo tiempo nosotros estamos dentro de unas relaciones laborales que en el caso venezolano son absolutamente precarias, inéditas, sin ningún tipo de comparación, donde nos ha llevado a luchar. Es decir, nosotros de un lado luchamos por lo que es nuestra acta convenio, por un salario digno que reivindique la labor académica, por condiciones laborales donde prive la libertad académica y por presupuesto para la universidad, porque en la medida que la universidad funciona bien, nosotros podemos desarrollar nuestro trabajo con mayor, digamos, posibilidades y también, bueno, gestionar lo que tenemos. Tenemos el Instituto de Previsión Social que está en Caracas, que está en Maracay y, bueno, también tenemos núcleos, no de nuestra institución, pero tenemos profesores en Barquisimeto, en Barcelona y, bueno, procuramos generar iniciativas, programas que permitan darle apoyo a ellos y a sus familiares. ¿Cuántos profesores activos y presenciales digamos, en el ámbito universitario, en físico, se encuentran en este momento bajo la organización de la PUCB? Bueno, nosotros tenemos inscritos 5.900 profesores. Pero muchos de ellos se han ido también. Sí, algunos se han ido. Por eso te preguntaba, sí, ¿cuál es el número real? Algunos se han ido, ¿no? Tenemos inscritos 5.900. Algunos, esa marcha puede ser definitiva y alguna, digamos, parcial por un tiempo determinado. No lo sabemos exactamente, pero sí puede rondar entre un 20 y un 25% de ese total de los jubilados, porque los activos difícilmente se van. Aunque existe una resolución del Consejo Universitario que permite que algún tipo de profesor, así se vaya, permita dando clase, un profesor que tiene un escalafón elevado, sí, que tiene un dominio sobre un área del saber que no es fácil encontrarla, entonces requerimos mantener el talento, él quiere mantenerse, y bueno, se le permite, pero realmente el porcentaje estaría entre 15 y un 20% de los jubilados, básicamente. Las condiciones, vamos a llamar, de seguridad social de los profesores universitarios siempre fueron envidiables, fueron prácticamente de primera en relación con el resto de la seguridad social del común de los venezolanos. Todo eso se ha desplomado. Hay quienes dicen, y lo decía entre otros el profesor Absalón Méndez Segarra ayer en la conversación, que le atribuyen responsabilidad al gobierno por las políticas, digamos, que han recortado el financiamiento de los presupuestos universitarios, etcétera, pero también le atribuyen responsabilidad a esa caída tanto a las autoridades universitarias como a la propia organización gremial. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes asumen por esa caída de la seguridad, de la previsión social de los profesores? Mira, el problema de ver la crisis universitaria, que ya es veterana, es decir, ya tiene más de 2 décadas, que al final del día refleja la crisis del país, porque es absolutamente poco riguroso pensar que la universidad pueda estar como en otros tiempos, no sería más que un ejercicio de nostalgia, cuando el país está muy distante de tiempos anteriores.
porque además de la universidad que estamos hablando es de la universidad pública, es decir, no de la universidad privada. Entonces, efectivamente, cuando hablas de las cargas y no las ponderas, puedes hacer un análisis absolutamente incompleto. Es decir, aquí hay una mayor cuota de responsabilidad sobre esta crisis y sin duda es del gobierno. Es decir, es el gobierno quien niega el presupuesto. El presupuesto universitario hoy no es insuficiente como en otrora reclamábamos los universitarios. Hoy es inexistente. Por ejemplo, todas las labores de mantenimiento en la Universidad Central de Venezuela no la hacen las direcciones de mantenimiento y de preservación del campus que en otro momento teníamos. Ahora hay una cosa que se llama comisión presidencial, es decir, que es una suerte de protectorado que tiene recursos directos y que ejerce esas obras. Incluso yo le puedo dar un ejemplo a la audiencia para que lo tenga claro. El problema no es la ausencia de recursos en este país. No. El problema es que no los administra la universidad. Y le voy a dar un dato. En el 2021 el gobierno anunció 40 millones de dólares, 44 frentes de obra y 1.200 obreros para recuperar el campus universitario a propósito de la caída del techo que está en humanidades. Bueno, nosotros decimos que con eso se lo da a la universidad, hacemos 3 veces lo que ellos hacen y podemos además rendir cuenta, porque nosotros, cada dirección tiene que rendir memoria y cuenta anualmente ante la Contraloría de la Universidad, y esas van además a la Contraloría General de la República. Entonces, bueno, si no tienes presupuesto, tienes salario, la escala salarial de los profesores va de 1 a 2 dólares. El salario máximo de un profesor titular a dedicación exclusiva hoy es 522 bolívares con 26 centavos. Ese es el salario tabla. Ese es el salario que tiene mensual. Profesor titular a dedicación exclusiva, premio Cervantes a la literatura. Estamos hablando de 2 dólares al mes. Estamos hablando de eso. Nosotros recibimos, aparte de eso, 160 dólares, 120 dólares de guerra económica, de un bono que se llama contra la guerra económica y otro que se llama bono de alimentación. Bueno, esos 160 dólares los recibe el profesor que tiene un mes dando clase como el que tiene 33 años. El obrero grado 1 como el que es a dedicación exclusiva. Destruido el sistema de remuneración. Las responsabilidades sobre el deterioro de la universidad y todo el sistema previsional es esencialmente del gobierno. Incluso sobre el sistema previsional, para ser más concreto, desde el 2015 el gobierno nacional impuso lo que llamó las convenciones colectivas del sector universitario. Ahí creó el sistema integrado para la atención de la salud del Ministerio de Educación Universitaria. Es un fracaso continuado que consistía básicamente en la contratación de aseguradoras privadas y que terminaban una y venían con otra sin hacer un balance de sus resultados, y bueno, llevó a cosas. Yo publiqué en un portal llamado de una ONG en derechos humanos como es Provea, publiqué un artículo hacia el 2022 que se llamaba GoFundMe, el nuevo HCM de los universitarios, y hice una contabilidad en 6 meses y era un promedio de 3 colectas públicas diarias de los universitarios. Y después hicimos un trabajo con el Centro de Derechos Humanos de la universidad, donde también participé como investigador, y allí mostrábamos que de cada 10, 7 recurrían a colectas públicas o privadas. Pues las que vemos en redes son las que conocemos, pero otras son de la solidaridad familiar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un país que está verdaderamente destruido. Y yo digo lo de los recursos no para hacer ningún ejercicio de abstraerme de la realidad. Lo hemos dicho en infinidad de oportunidades. Mire, aquí el mundo conoce países que tienen sanciones financieras y comerciales más agudas y más severas que Venezuela, como Irán, como Cuba y como Siria. En Cuba el salario mínimo es 55 dólares, en Siria 77, en Irán 288. En Venezuela dentro de 2 semanas será 0. Es decir, efectivamente es una vocación donde el trabajo lo valora muy poco. Cuando el petróleo estaba a 100 dólares en la primera década de este siglo, nosotros ganábamos 180 a 280 dólares. Cuando estaba a 6 dólares en la década de los 90, ganábamos 800 a 1.200 dólares. ¿Qué se puede hacer desde la institución gremial para elevar la calidad de vida de los profesores universitarios?
Bueno, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, entre otras cosas, nosotros tenemos un instituto de previsión social. Si tú no puedes contar con un HCM, dicho sea de paso, nuestra población, el promedio de edad es 64 años. El promedio de edad de los profesores activos es 54. Y de ellos la mitad pudiera jubilarse mañana si quiere. Porque tienen el tiempo... Porque tienen el tiempo ya cumplido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Si tú no puedes tener un HCM, que es el último eslabón de la atención en salud, bueno, tú tienes primero una atención primaria en salud, la nuestra, en nuestro IPP. Nosotros hemos caminado en fortalecerla. Con la Facultad de Medicina hemos establecido algunos acuerdos. Nosotros incorporamos 7 nuevas especialidades y además 17 nuevos especialistas. Por ejemplo, nosotros incorporamos cardiólogos con procedimientos, Holter más, Holter arritmia, ecocardiograma, electrocardiograma, incorporamos dermatólogos con su procedimiento, cauterización y cualquier otro que haya. Incorporamos una unidad de ecografía con el posgrado de radiología del clínico. Y quienes atienden allí no son técnicos radiólogos, son médicos radiólogos egresados de nuestro posgrado. Nuestro servicio de gastroenterología lo articulamos con los profesores del posgrado de gastroenterología en el clínico, del servicio de gastroenterología, y tenemos una gastroenteróloga de gran nivel y hacemos endoscopia y colonoscopia en nuestro instituto. Entonces, esa primera parte le incorporamos una nueva nosotros en esta gestión, que es la asistencia médica domiciliaria, es decir, donde puede ir una ambulancia a cualquier hora a su casa y le suministra una unidosis, en una crisis lo estabiliza. Y recientemente logramos un acuerdo también con una empresa de egresados UCBistas que nos dio unas condiciones bastante favorables para incorporar unos centros de urgencia llamados Urgent Care, que los tenemos en Caracas, los tenemos en Barquisimeto, los tenemos en Aragua, donde hay núcleos nuestros, y en diferentes lados del país, en Margarita, Maracaibo, donde allí también residen jubilados. Mira, quisiera formularte algunas preguntas que tienen que ver con cosas que se han dicho en el marco de la campaña. Voy a comenzar por las últimas que fueron expresadas ayer por Absalón Méndez Segarra, el otro candidato a la presidencia. Él decía que, o más bien, él propone que se separe la institución gremial, es decir, la Asociación de Profesores de la UCB, del Instituto de Previsión Social, es decir, desprender a la UCB de este brazo previsional y crear entonces un organismo verdaderamente técnico que se ocupe específicamente de la seguridad social y que la APUCD se ocupe solamente de lo gremial. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, primero me hace recordar algo que cuando estudiaba en el CENDES era absolutamente claro. La razón técnica no es independiente de la razón política. Se subordina a aquella. Y la razón política la entendemos como la misión de las instituciones. Es decir, es ella la que orienta las decisiones, no es la acción técnica. Entonces, eso debe concebirse de esa manera. En segundo lugar, bueno, lo que tenemos que hacer es un examen de los institutos de previsión que funcionan en el país. En los 3 que tienen mayor funcionamiento, atienden mayor cantidad de personas. Nosotros este año vamos para 20.000 citas en nuestro APS, en nuestra atención primaria en salud, que son la ULA, donde el presidente del IPP es el presidente de la PULA, la UCLA, donde el presidente de APUCLA es el presidente... En Lara. Sí, en Lara, en la sí. Central Lisandro Alvarado, sí. Y la otra la Universidad de los Andes, disculpen. Bueno, ellos funcionan y son de los que tienen mayor variedad de servicios. Entonces, bueno, es decir, digamos, en lógica formal, a un desideratum de esa naturaleza, pudieras decir, bueno, sí, el problema es que tienes que contratarlo con la experiencia y con lo que efectivamente está. Porque en el marco de situaciones como las nuestras, que son críticas, que son agudas, que son particulares, que son extraordinarias, tiene que privar la razón gremial. Porque al final es lo que le da contexto y sentido. Al final del día somos un gremio, que además establece relaciones, dicho sea de paso, con muchísimos gremios que conviven a nivel nacional, y bueno, y vamos aprendiendo experiencia de nuestros IPP también, fortaleciendo lo que tenemos y adoptando lo que nos falta. Entonces, bueno, esa tesis, creo que la realidad previsional
de los últimos años ha demostrado que no es la correcta para nosotros. Ok. Otra cosa que decía el profesor Absalón Méndez, y me perdono que traiga a colación esto, pero estamos hablando del mismo asunto, ¿no? Estamos hablando de una organización gremial importante. Él decía que las asociaciones, en este caso la UCB, han sido de alguna manera responsables de la virtual muerte de la FAPUC, que era una organización muy importante que agrupaba a todas las asociaciones. ¿Qué es cierto hay en eso? Bueno, yo no lo pongo como cierto en el sentido de atribuirle veracidad. Mira, lo que ha generado la muerte, o no la muerte, digamos, el descenso del activismo de FAPU, porque no ha desaparecido, ha sido lo mismo que el movimiento sindical venezolano. Es decir, tú no puedes hacer análisis parciales, incompletos. Es decir, y la CTV y las confederaciones, aquí se negó la libertad sindical, aquí no discutimos convención colectiva desde el 2015, aquí hay un paralelismo sindical, ahorita recientemente en diciembre van a discutir la constituyente sindical obrera, eso no existe en el país, existe nada más mirarnos hacia adentro. Efectivamente, mira, ayer, el día 17, se eligió el presidente de la Asociación de Profesores de la PUNEYES, ganó el profesor Junior Abreu, en una universidad con más de 2 décadas intervenidas. Es decir, usted va a la PUCLA y tiene a la presidenta de la PUCLA dirigiendo la intergremial de Lara. Va a Mérida y tiene al presidente de la PULA estando allí. Va a la Universidad Experimental Francisco de Miranda y también en la intergremial. En las luchas, nosotros hemos estado en las luchas gremiales, luchamos contra el memorándum 2792, contra el instructivo NAPRE, reclamando efectivamente lo que tenemos. Ahora, si tú no mides primero lo que ha pasado, que además en términos sindicales, ¿cuál es? Una política orientada a destruir al movimiento sindical porque es un actor que tiene autonomía, que reclama derecho y que efectivamente a la arbitrariedad no le gusta. Mira, es decir, ¿qué posibilidades puede existir de sindicato y de gremio cuando $160, que es casi el 99% de lo que percibe mensualmente, no está en salario? Alrededor del salario se establecen las convenciones colectivas, se establece la vida de los sindicatos. Es un modelo arbitrario. Es arbitrario en lo político y arbitrario en lo social, en este caso en el ámbito gremial y sindical. Bien, tenemos que hacer una pausa en el marco de esta conversación que tenemos el día de hoy con el profesor José Gregorio Afonso. Él es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuamos hablando con él acerca de este proceso eleccionario que va a congregar a los profesores de la UCB, creo que es la semana que viene, el día 27, ¿no? 27. El día 27 para escoger a las autoridades de la organización gremial de los docentes UCBistas. Así que no se vayan, queridos amigos, queridas amigas, que enseguida estamos de vuelta. Acá continuamos en las redes sociales mientras viene el compañero. Cuéntanos un poquito acerca de tu inicio en la acción gremial universitaria. Bueno, en principio yo he sido dirigente estudiantil desde la década de los 90. Siempre he estado en la lucha por derechos. Luego, bueno, me hago profesor, fui director de escuela, fui director de dependencias centrales, fui director de la Organización de Bienestar Estudiantil, la OVE. La OVE, donde allí funciona además un servicio médico, una suerte de acción previsional para los estudiantil, las becas, los comedores, todo ese tipo de cosas. Y luego me incorporo hacia el 2011 en la gestión del profesor Víctor Márquez. Correcto, y soy fallecido hace algunos meses. Sí, soy secretario de Asuntos Académicos. Allí no hay elecciones hasta el año 22, por eso mismo que veníamos hablando hace un rato, por el intervencionismo del Consejo Nacional Electoral en los procesos electorales de las organizaciones sindicales y gremiales. Y después en el 22 resultó electo como presidente en una fórmula que armamos nosotros. No era la fórmula del profesor Víctor Márquez, ni era la fórmula donde algunos candidatos estaban, sino era la nuestra. Y bueno, ganamos y ahora estamos en la reelección. El reglamento te permite hasta una reelección. Y bueno, en un periodo razonable, que es este que hemos cubierto, haciendo un proceso. 3 años. Sí. Porque además de realizar la labor gremial, realizamos la previsional. Es decir, y efectivamente lo estamos realizando en forma autónoma. Es decir,
no interviene el Consejo Nacional Electoral, pero no como un asunto digamos, primitivo en relación a que cualquier cosa que aparezca del Consejo Nacional Electoral lo debemos satanizar, sino que los obreros, según el convenio 87 de la OIT, los trabajadores, son autónomos para dotarse de sus organizaciones y de su liderazgo. Yo siempre, por cierto, he dicho esas mismas palabras, porque yo también vengo de la actividad gremial y sindical, y ciertamente que esta intromisión de las autoridades del Estado en los asuntos propios del sindicalismo es contrario a los convenios internacionales de la OIT. Pero bueno, vamos a preguntar después que hayamos escuchado el avance del noticiero, cómo responder frente a esa intromisión estatal en los asuntos no solamente de los sindicatos, también de las universidades y otras organizaciones. Vamos a escuchar a Dani, que ya viene. Ay, Dios mío. Sí, se ha prolongado eso. Ah, Se ha prolongado. no tengo palabras. Además cuenta con su laboratorio farmacológico a precio solidario, previa cita, llamando al 633-0819 de Oficina Martínez y Bolívar, por la voz, se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el Ministerio de Salud informó que Venezuela recibió un total de 850.000 dosis de vacunas contra la polio procedentes de Corea del Sur, que se incorporarán al Programa Nacional de Inmunización para la atención de los recién nacidos en el país en este año 2026. Notirumbos informa, el gobierno de Paraguay exhortó a las autoridades de Honduras a velar por la institucionalidad democrática y el respeto pleno de la voluntad popular en las elecciones previstas para el 30 de noviembre, tras apoyar la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos, según un pronunciamiento publicado hoy miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hidrocapital, atención Hidrocapital, qué raro, tiene 3 meses sin enviar agua a la primera, segunda y tercera calle del Triángulo en Los Rosales, Parroquia Santa Rosalía. La denuncia fue recibida en Hidrocapital, pero allí no hay deseos de ayudar a esos vecinos. Informó Notirumbos, 2:30 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Y cuidado con lo que vayan a decir. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM, 75 años. Gracias. Con Venezuela. Seguimos en Buena Hora por Radio
Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional, la calidad humana y el compromiso existencial del doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y realiza consultas domiciliarias en el caso de que el paciente así lo requiera. Su número telefónico 0414-309-0806, 0414-309-0806. En el estudio, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Voy a permitirme leer rápidamente algunos de los mensajes que hemos recibido y luego retomamos los temas que tenemos en comento. Dice León del Valle 62, ¡ay Dios! ¡Feliz día para los hombres, Mario! Muchas gracias. Y ella misma escribe un mensaje que todos los días nos envía y que yo suscribo plenamente. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Y agrega que existen profesores universitarios presos políticos. La libertad es el camino. ¿Están ustedes al tanto de la condición de estos profesores presos, Gregorio? Absolutamente, y lo reclamamos. Entre otros están el profesor Javier Tarazona, ya son varios años del profesor Javier Tarazona preso, la profesora Rocío San Miguel, el profesor Jesús Armas, el profesor Franco, Macario González, que aunque es político también es profesor universitario. Bueno, tenemos varios profesores universitarios. De hecho, nosotros entendemos que uno de los elementos nosotros somos un gremio de académicos, no somos nada más ejercemos la labor sindical. Nosotros todos los días reclamamos la restitución del Estado de Derecho en Venezuela. Al final, todo lo que ocurre, en este caso de los detenidos por causas políticas, los presos políticos, es un problema de la crisis del Estado de Derecho. Se les desaparece, tienen problemas para la presentación, no les permiten una defensa pública. Bueno, propia, ¿no? Defensa privada, más bien. Privada, perdón, disculpen. Sí, realmente es un tema complicado donde limita los derechos. Y bueno, al final nosotros nos protege algo que este país se dio y que tiene una enorme importancia, que es nuestra Constitución. Constitución garantista, llena de derechos y bueno, la reivindicamos. Ok, vamos a seguir leyendo otros mensajes rápidamente. Dice Carlos Javier Cuenca Bu, dice, ¿usted cree que un profesor universitario podrá vivir con ese sueldo? ¿Y el presupuesto de las universidades es digno para funcionar? No puede vivir, es decir, nosotros somos unos practicantes del pluriempleo, es decir, tantos trabajos como sea posible. Los que tenemos en la actividad académica, los que realizamos fuera ejerciendo libremente nuestras profesiones, en ocasiones viviendo de la solidaridad de nuestros familiares. Además es un asunto absolutamente contra natura, porque el profesor está más envejecido y tiene que trabajar más que en otro tiempo. Y además tiene que recibir en muchas ocasiones el apoyo de sus hijos. Esa es una realidad, no vivimos de eso. Vivimos, incluso nosotros buscamos recursos para mantenernos en la universidad. De alguna manera subsidian la educación universitaria. Claro, sí. Mire, eso es como en la salud. Yo doy clase todos los lunes y los jueves a las 7 de la mañana en la Escuela de Economía. Es decir, yo tengo esa hora de clase, lo que yo doy allí no me lo paga el Estado venezolano. Lo paga mi esfuerzo y todo lo que yo haga para mantenerme allí. Eso es absolutamente así. Así es. Vamos a seguir leyendo mensajes, si es que tenemos algunos otros. Dice León del Valle 62, toma nuevamente la palabra, dice, hoy por hoy las universidades requieren ajustarse a los nuevos tiempos, reinventarse y enlazar la representatividad existente en todos los órdenes, sus demandas salariales ajustadas a lo justo. ¿Qué más? Dice Carlos Javier Cuencabú, que toma de nuevo la palabra, dice, ¿usted cree que la calidad educativa de la Universidad del Zulia es la misma calidad de la Universidad Bolivariana de Venezuela? Bueno, yo no puedo hacer una evaluación de ambas. Sí puedo hacer una evaluación de la política universitaria del Estado venezolano en las últimas 2 décadas. Ella se cuenta en ocasiones en universidades en ruina y en universitarios pobres. No tiene grandes virtudes.
Primero construyó un sistema paralelo universitario absolutamente sin fundamento en un diagnóstico que indicara que así era. Nosotros decimos que si es necesario, no tenemos nada como universitarios con la construcción de nuevas universidades. Pero, por ejemplo, creemos que todas deben de tener autonomía. Ninguna de las autonomías de las universidades de reciente creación les han permitido elegir a ningún rector. Y bueno, ya eso genera un intervencionismo que atenta contra la libertad académica, que es un principio de la excelencia. Ya tenemos un cuarto de siglo con esa nueva realidad. Bueno, sí. Se han creado todas las universidades públicas, ninguna tiene autonomía. Estamos casi 160 instituciones de educación universitaria, una explosión absolutamente desordenada, sin criterio, sin orientaciones claras, y ha sido el esfuerzo de las universidades lo que ha permitido mantenerlas. Entonces, la política universitaria ha sido realmente desastrosa. Ok. Dice Amílcar Morú: buenas tardes, Mario, y al profesor Alfonso. Le deseo mucho éxito en sus funciones y bendiciones. ¡Viva la UCB! Bien, vamos ahora a hablar acerca de algunas afirmaciones que hizo en nuestro programa anterior, o ya de hace un par de semanas, la profesora María Carneiro. Ahora se me olvidó el otro nombre de la profesora, Flor María Carneiro, si mal no recuerdo. Ella decía, que también aspirante a la Asociación de Profesores de la UCB, ella decía que la UCB se había convertido en un partido político, y decía que buena parte de quienes integran la directiva son de una organización política específica y que están utilizando la institución gremial para sus fines políticos. Pero adicionalmente decía que desde el punto de vista administrativo, la UCB se había convertido en una caja negra, sin control de ninguna naturaleza. Sí, bueno, estamos en campaña y salen esos tremendismos. Es decir, lo que no podemos hacer los académicos es vivir de consignas en consignas, y mucho menos diciendo cosas inciertas. Si hubiesen militantes de partidos políticos en nuestra directiva o en cualquier institución, no han cometido pecado alguno, en primer lugar. ¿Tú tienes militancia partidista? No, ninguna. Cosa que es un derecho legítimo. Sí, legítimo, y si la tuviera la reivindico, porque por si alguien está en un partido político y no lo reivindica, está en un lugar equivocado, porque si está, tiene que tener convicciones, tiene que tener identidad. Entonces se equivoca la profesora Carneiro. Y miente. Es decir, ella lo sabe. Eso no son equivocaciones de una ecuación de segundo grado, una derivada, donde el resultado te puede salir tal o cual. ¿Y es que lo atribuye? Claro. Bueno, yo creo que tiene que ver con algo que, mira, en Venezuela se han creado muchas culturas. Y una es una cultura política en las campañas donde, bueno, disparo primero y averiguo después. Y además digo algo y que eso esté ahí y llegará a tantas personas, y después que lo desmientan o no, a lo mejor llega menos, y alguno al que no le llegó la aclaratoria se lo cree. Bueno, pero al final del día a nosotros nos parece un debate absolutamente intrascendente. Pero el tema de los controles que se puedan ejercer sobre la gestión administrativa sí es importante. Ella decía, por ejemplo, no solamente que es una caja negra, sino que además se suprimió las rendiciones de cuentas ante las asambleas de profesores universitarios. Mira, nuestra gestión en el 2023 ya fue auditada, la del IPP y la PCB, por auditor externo, no por los controles nuestros. Obra limpia sin correcciones materiales. Y la del 2024, la de la PUCB. Es decir... También se auditó, claro, y se audita. Eso está por estatuto. Y eso está por normativa. Allí también miente la profesora Carneiro, entonces. Bueno, o por lo menos inexacta. Okay. Para no entrar en ese debate. Entonces, bueno, la obra tú la ves y la vamos a ver el 27, además. Allí van a ver los profesores. Nosotros asistimos a un electorado cualificados, es decir, profesionales, con estudios de posgrado, académicos. Nosotros somos un gremio, digamos, que tiene ese elemento particular. No solo somos un sindicato en el sentido clásico, no somos ni siquiera un sindicato, pero si lo fuéramos no hubiese problema, porque, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México tiene un sindicato de profesores y está entre las primeros 5 de América Latina. Pero la PUCB contrataba colectivamente, si mal no recuerdo, a través de la FAPUD y en otros tiempos. Claro, no, la FAPUB es la que establecía, porque es la Federación Nacional, sí, por supuesto. Nosotros teníamos las normas de homologación, discutíamos
como sector con el gobierno, es decir, y las autoridades universitarias. Y era en el marco del Consejo Nacional de Universidades donde se doblaban las determinaciones finales de eso. Las normas de homologación en el 2004 fueron eliminadas por el gobierno y después vino una sucesión de aumentos unilaterales y de supresión de las discusiones, donde, bueno, la cadena nacional destruyó las instituciones y habían anuncios, me quedó algo debajo de un colchón, lo voy a dar a tal cosa. Mire, fíjense ustedes, para que vean que esta política contra el profesorado universitario es política de Estado y ya tiene 2 décadas. En el año 2015, el profesor tiempo completo, instructor y asistente, los 2 primeros escalafones, en julio del 2015, yo tengo una publicación sobre en la que presenté un trabajo de esa naturaleza, llegó a estar por debajo del salario mínimo nacional. Porque aquí no hubo aumento salarial en el 2009, con el petróleo a $100, en el 2010 y en el 2012. Toda la primera década, pese a todo el crecimiento del consumo privado de la sociedad venezolana, fue inflacionaria, no fue hiperinflacionaria, pero ninguno de esos años bajó de un 30%. Si usted tiene 3 años sin ajustar los salarios, efectivamente ya empieza una caída libre. Nosotros decimos que esa caída pasa de estar, porque ha habido 3 momentos en las remuneraciones de los universitarios. Por eso que la nostalgia no es buena consejera para hacerle tributo a la ciencia y a la verdad. Antes del año 82, los convenios colectivos se daban entre los gremios y las autoridades universitarias. Bueno, allí, por supuesto, si las autoridades que aprobaban el salario que pedían los gremios lo iban a cobrar además, por supuesto era muy bueno. Ahí nuestros salarios oscilaban entre $1.200 y $2.700, $2.800. Después del 82 se homologó en el país. Ahí estuvimos entre 800 y 1.600. Después que empieza unilateral, que fue con el ministro Samuel Moncada, cuando era ministro de Educación Universitaria, profesor de la UCB y director de Historia, de la Escuela de Historia. Ahora es embajador en las Naciones Unidas. Sí, hace rato. Y por supuesto no debe vivir del salario de los profesores universitarios. Empezó el hecho unilateral de decretar salario, porque al final las relaciones laborales, cuando tienen del otro lado la arbitrariedad, lo que hacen es precarizar la vida de los que trabajan. Ok, un tema interesante de tocar es el que tiene que ver con la autonomía de las organizaciones sindicales y gremiales. Lo comentábamos en la pausa, el artículo 87 de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas directivas sindicales y gremiales se escudan en la intromisión del Estado en los asuntos gremiales y sindicales para no realizar las elecciones de renovación de sus autoridades. En este caso, ¿qué le dirías tú a esas personas que se escudan en ese presunto o en esa real intromisión estatal, en ese brazo del Consejo Nacional Electoral que de alguna manera dificulta, entorpece los procesos eleccionarios gremiales y sindicales? Lo primero que le diría es que jurídicamente no tengan ningún temor en realizar sus elecciones. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su preámbulo, establece la obligatoriedad del Estado venezolano en cumplir los acuerdos internacionales. En segundo lugar, los sindicatos y los gremios no son un fin en sí mismos, son un instrumento de lucha, es decir, son un medio para alcanzar mejores condiciones para quienes ellos están afiliados. En Venezuela necesitamos reflotar al movimiento sindical y gremial, y los procesos de elección en nuestras centrales de trabajadores, en nuestras federaciones, oxigenan al liderazgo, le dan nuevo vigor y nos permitirían encauzar una lucha, como hemos siempre señalado, nacional, intersectorial, que ubique a salud, educación, intergremial, empleados, obreros, profesores, por rescatar el valor del trabajo y la educación, que son los 2 asuntos más severamente lesionados en los últimos años en nuestro país. Ok, vamos a leer más comentarios, mensajes que nos lleguen a través del Instagram, @MarioVillegas100, rápidamente. Dice Amilcar, esta ya lo había leído, me disculpan amigos. Rápidamente, aquí está Irsa Arteaga, dice, amigo Mario, saludos. Los zurdos, supongo que se refiere a las personas de izquierda,
tenían planificado llegar al poder y acabar con la educación y lo están consiguiendo lamentablemente. Yo me pregunto, caramba, hay que echarle la culpa a toda la izquierda porque hay distintas vertientes de la izquierda. ¿Qué opinas al respecto? Mira, en estos días lo decía en el Consejo Universitario. Es decir, el salario en América Latina a los profesores ronda entre 1.200 y 3.200 dólares. Ese es un estudio que estuvo en Argentina, Colombia, Brasil y México. Como podrán ver, ahí hay una variedad de signos ideológicos importantes. Bueno, es un elemento para analizar. Y en segundo lugar, mira, vale, el ministro de Educación, uno de los primeros ministros de Pedro Sánchez fue Manuel Castells. Una obra tremenda, pionera, visionaria, a través de la era de la información, que permitió entrar a este siglo con un paso adelante a buena parte de la comprensión de las ciencias sociales y hacia dónde venía la composición de los nuevos mercados, la sociedad de conocimiento, y bueno, y era un ministro del PSOE. Al final del día no es eso, es un problema de comprensión. Lo que pasa es que cuando tú desestimas el aporte de las universidades y los universitarios al país, es decir, la política que genera las que ha generado. Bueno, nosotros formamos a los médicos que curan a la gente, a los ingenieros que hacen la carretera, a los arquitectos que hacen los urbanismos y además con la investigación contribuimos a la resolución de problemas nacionales en Venezuela y en cualquier país del mundo. Entonces las universidades no pueden ser vistas nunca como algo, digamos, subalterno en la política, en las políticas públicas de cualquier gobierno. Pero así ha sido. Ahí. El gasto militar, por cierto, supera con creces el gasto universitario durante décadas. Así es. En breve tenemos que irnos, pero me gustaría que resumiéramos en muy pocas palabras, para las personas que no te han escuchado desde el inicio de la entrevista, ¿cuál es la médula de tu propuesta para la reelección al frente de la PUCB? Nosotros lo hemos dicho, gestionar bien nuestro sistema previsional, estableciendo el encuentro con todas las universidades y las instituciones que nos permitan fortalecernos, ampliar la oferta de la atención primaria en salud, conservar la atención intermediaria a través de la atención médica domiciliaria de los urgent care y establecer todo nuestro potencial para resolver de la mejor manera todas nuestras necesidades previsionales. Pero como eso lo estamos haciendo en Venezuela, en el aquí y el ahora, y como somos un gremio también, decimos que gestionaremos bien lo que tenemos, pero además lucharemos por lo que nos corresponde. Sin salario no hay posibilidad de seguridad social, conceptualmente hablando, porque no hay contribuciones verdaderamente importantes. La previsión social, todo nuestro sistema previsional, por cierto, es complementario, es decir, es una forma asociativa que definieron los profesores para complementar la protección que daba el Estado, requiere de salario fuerte, y sin salario no tenemos universidad tampoco, porque cómo atraes al talento joven a que se dedique a la actividad docente y cómo retienes al que ya está bien formado, que puede ser competitivo en cualquier país. ¿Qué nivel de participación aspiran ustedes en este proceso? Nosotros, de lo que efectivamente vamos, creemos que podemos estar rondando los 1.500 profesores. Eso porcentualmente pudiera estar entre un 40 y un 50% de lo que es efectivamente la data. La participación para elegir a la comisión electoral, que fue electa, por cierto, por los profesores, también fue elevada. Entonces nosotros creemos que va a haber una buena participación, le decimos a la gente vayan a votar. En este país necesitamos que se rescate la institucionalidad del voto, además lo hacemos de forma autónoma y reiteramos desde la universidad, como alguien dijo una vez, maestro que no lucha y que no da el ejemplo no educa. Bueno, entonces profesores, daremos ese día vamos a hacerlo de la forma más humilde, brindaremos una lección al país de lo que significa elegir a nuestros representantes en donde haya confiabilidad de los resultados que ellos emanan. En Maracay, en las facultades de agronomía y veterinaria, también se va a estar votando el mismo día. Sí, en el Instituto de Previsión Social de Agronomía, que donde converge agronomía, veterinaria y procesos industriales, que era Antiingeniería Cagua, y además en el núcleo de Barquisimeto, en donde está un núcleo de la Facultad de Arquitectura y de Educación. Esos serán los 3 lugares donde habrá votación durante todo el día, en sus agendas, que siempre son muy ocupadas. Le pedimos a los profesores que establezcan un espacio y que
que vengan, que vamos a ratificar y fortalecer nuestro gremio. Además, las elecciones en la universidad son un espacio maravilloso porque nos encontramos con colegas de hace mucho tiempo, nos saludamos y bueno, es un espacio grato para reforzarnos. No hay asociación que se fortalezca si no se integra y ahí hay un espacio para integrarnos. Bien, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, profesor José Gregorio Afonso. Él es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y candidato a la reelección en este proceso comicial que va a tener lugar el día 27 de noviembre, es decir, la semana que viene. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo, consulta previa cita por el 0414-309-0806. Y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Amigos, tengan todos y todas muy buenas tardes, pero tengan presente que el día de mañana no voy a estar acá porque debo viajar al interior de la República, pero escucharán una reposición de nuestro programa. Tengan entonces todo muy buena tarde.